Reporte 100. Y agradecemos nos tome la llamada al investigador del INCO, Ramiro Suárez. Buenos días, Ramiro. ¿Qué tal, Katy? Buen día al auditorio. Primero que nada, agradecerte por el espacio. Que en México los congresos estatales cuestan mucho, que gastan mucho y que parece que por ahí no entra la austeridad. Pues mira, te podría decir que en términos generales eso está sucediendo. El día de ayer publicamos el informe legislativo. Este es un estudio sobre los congresos locales y da seguimiento a la planeación y al manejo de los recursos públicos de las legislaturas locales, de estos órganos legislativos. ¿Por qué lo hacemos? Porque en 2019 el presupuesto de estos órganos legislativos será de 14,000 millones de pesos. Esto no es una cifra menor, una cifra importante, y consideramos que hay un amplio margen para que los congresos locales se aprieten el cinturón y estos recursos públicos se destinen a otras prioridades y necesidades de la población del Estado. Estamos seguros, desde el INCO tenemos la certeza de que todos los congresos locales deben tener un presupuesto necesario y suficiente para cumplir con sus funciones. Sin embargo, esta atribución que tienen los congresos de aprobarse su propio presupuesto, pues ha sido aprovechado por varias legislaturas para incrementar de manera importante el presupuesto de sus congresos. Por ejemplo, en el caso de Sonora, pues el presupuesto en 2019 será de 651 millones de pesos. Si lo comparamos con 2018, el presupuesto fue de 688 millones de pesos, es decir, hubo una reducción presupuestal, pero la verdad es que es bastante reducida, ni siquiera llega al 5% en la reducción presupuestal. Y bueno, el presupuesto del Congreso de Sonora pues sí es bastante elevado. Por ejemplo, si lo comparamos con el de Sinaloa, cuesta el del Sinaloa 305 millones de pesos contra los 650 millones de pesos, es decir, casi la mitad. O si lo comparamos, por ejemplo, con el presupuesto del Congreso de Nuevo León, pues también tiene un presupuesto de 350 millones de pesos. Es decir, el Congreso de Sonora del 2018 a 2019 tuvo una reducción presupuestal, eso es verdad, pero fue muy pequeña. Y en este sentido, sí creemos que todavía hay una oportunidad para que se reduzca aún más el presupuesto del Congreso sin que se comprometa su trabajo legislativo, porque como lo vemos, en Sinaloa pueden funcionar bastante bien con su presupuesto. En Nuevo León el Congreso también funciona prácticamente con la mitad del presupuesto de Sonora, y pues no son congresos que se estén cayendo, que no cumplan con sus funciones, son más o menos, tienen un trabajo parlamentario similar al que tiene el Congreso de Sonora. En ese sentido, esa es la apuesta que debe tener la legislatura de Sonora para el 2020, buscar espacios para todavía reducir más el presupuesto de este Congreso. Otra de las cosas que se dicen de los congresos, estoy platicando con Ramiro Suárez, investigador del INCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Una de las cosas que se dicen, que bueno, y que se hacen los diputados y las diputadas, es que se gasta en lo que no deben y que no está en sus funciones, por ejemplo, otorgar ayudas sociales, que no son funciones del Poder Legislativo o no es una función. Totalmente. Cuando nosotros revisamos las constituciones locales y las leyes de los congresos locales, pues identificamos muy claras sus funciones y sus atribuciones. Principalmente es el tema de presentar iniciativas de ley, de aprobar las leyes y de ser un contrapeso al gobernador del estado. Sin embargo, no encontramos una función que tenga que ver con proveer bienes o servicios a la población, como son las ayudas sociales. Y en 2018 el Congreso de Sonora gastó cerca de 30 millones de pesos por este rubro. En este sentido, sí creemos que es necesario eliminar este gasto, porque no es una función propia del Poder Legislativo. De hecho, creo que sí, porque esta es una práctica que sucede prácticamente en todos los congresos, sí sería necesario prohibir, establecer específicamente en la ley del Congreso que no se pueden otorgar ayudas sociales y establecer sanciones en caso de que existan legislaturas o diputados locales que quieran desarrollar estas tareas. Esa es otra de las razones por las que los congresos locales tienen un precio tan elevado. En
2018 se gastaron cerca de 1.800 millones de pesos por este concepto. Y estos recursos públicos en materia de ayudas sociales deben ser manejados por precisamente las secretarías de desarrollo social, no por un poder legislativo. Lo que el poder legislativo debe hacer es revisar y vigilar que efectivamente el poder ejecutivo, el gobernador, las secretarías, ejerzan los recursos públicos apegados a la ley. Pero, pues si vemos que desde un principio los congresos locales también están incumpliendo con el marco normativo porque ejercen funciones que no les corresponden, pues bueno, podemos presumir que no va a haber ningún problema si el Poder Ejecutivo también lleva a cabo acciones que no le corresponden o que no están apegadas a derecho porque el propio Congreso incumple con eso. Y es que resulta un contrasentido que quienes proponen leyes, que quienes aprueban leyes sean los mismos que actúan en la ilegalidad y que sean los mismos que de pronto tienen que cerrar llaves y de pronto hacer que los demás no metan mano donde no deben, y de pronto ya encuentras que no hay la legalidad, que no hay la austeridad y que no hay la transparencia que se debiera exigir en los otros ámbitos también del ejercicio público. Efectivamente. Y justo con este tema de la austeridad te pongo otro caso que esperamos que no se repita en el Congreso de Sonora en esta nueva legislatura. ¿Qué sucedió en 2018? Como te había mencionado hace un momento, el Congreso de Sonora tenía un presupuesto de 688 millones de pesos. Al final, lo que efectivamente gastaron fueron 774 millones de pesos, es decir, casi 100 millones de pesos más de lo que tenía aprobado, y estamos seguros que estos 100 millones de pesos adicionales que se asignaron a tareas legislativas bien pudieron direccionarse a temas de salud, de educación, de seguridad pública, que son las verdaderas necesidades de la población. Entonces, invitamos a los legisladores locales a que aprueben presupuestos, a que ejerzan recursos públicos con mayor responsabilidad. Los congresos locales deben funcionar perfectamente con un presupuesto austero, como ya sucede en otros congresos locales, y estar vigilando cómo se manejan los recursos públicos, cómo están desempeñando su función el Poder Ejecutivo y no desviarse en funciones y tareas que no les corresponden. Este es un reto que va a tener la nueva legislatura de Sonora. Han prometido un cambio en la manera de hacer gobierno, de hacer políticas públicas, de prometer el tema de la austeridad. Esperamos que esto sea una realidad y no pues tengan los vicios de la legislatura anterior. En todo caso, quien ayuda tendría que ser, bueno, esta es una práctica común de hace muchísimos años y como tú lo dices en todo el país, que muchas personas se acercan a solicitar ayuda a los congresos, a los diputados, pero entonces, ¿qué tanto sería aceptable que sean los propios diputados o diputadas que de su propio dinero, que de su propio sueldo ayudaran a la gente? ¿Sería conveniente hacer esto o seguiría confundiendo a la población? Mira, si es de su propio salario, pues cada quien hace con su dinero lo que uno desea, ¿no? En ese sentido, pues ya sería una cuestión personal. El problema es que meten el presupuesto del presupuesto en general. Ese es el problema. El problema es que hay un rubro, es que hay una partida de recursos públicos que los legisladores pueden ejercer para ofrecer dádivas, despensas, obra pública, y eso no es... Y que no se transparenta. Además, y aunque se transparentara, pues sí es una práctica se presta que no para tener dudas. Exacto, es discrecional, opera sin reglas de operación. Lo que hemos detectado es que los legisladores locales pues lo asignan a sus distritos electorales, a sus secciones electorales donde tienen más votos, por así decirlo. Entonces, esa tarea debe ser de una Secretaría de Desarrollo Social, de una Secretaría que tenga como fin combatir la pobreza. Asumen funciones de la Secretaría de Desarrollo Social. Exacto, sí, y lo que debe hacer el Congreso, el Poder Legislativo, es vigilar que efectivamente esa Secretaría está cumpliendo con esa obligación, no querer replicar esa tarea que ya tiene el Poder Ejecutivo. Y tú sabes, y bueno, sí, dinos.
y justo a partir de eso, de eliminar esos gastos en ayudas sociales, de no gastar más de lo que se presupuestan, pues con eso ya habrá un paso importante en la reducción del costo de los congresos locales. Insistir que Sonora sí es un presupuesto, Sonora sí tiene un congreso bastante oneroso desde cualquier perspectiva. Ya te había mencionado, por ejemplo, el presupuesto del Congreso de Sinaloa, de Nuevo León, pero otra fórmula para establecer qué tan oneroso es un congreso es el presupuesto por diputado. Es decir, nosotros dividimos el presupuesto del congreso entre el número de diputados. Y el resultado es que en Sonora el costo por diputado en 2019 será de prácticamente 20 millones de pesos. Mientras que en congresos como el de Nuevo León será de 8 millones de pesos, en congresos como en el de Guanajuato será de 13 millones de pesos, o en Durango será de 8 millones de pesos. Coahuila, 8 millones de pesos. En ese sentido, sí hacer hincapié y señalarle esto a los congresistas locales de Sonora, decirles que se sumen a este principio de austeridad y mencionarles que el hecho de reducir su presupuesto no significará que se queden sin recursos para cumplir sus funciones. Decirles, esto ya está sucediendo en otras legislaturas locales, ya existen legislaturas locales con un presupuesto mucho más corto del que tú tienes y funcionan perfectamente. Entonces, sí. Ese debe ser el mensaje, ¿no? Los diputados locales son los que aprueban el presupuesto y deben tener la responsabilidad de asignarlo a las mayores necesidades de la población, no a un tema legislativo. Te agradecemos mucho. Gracias a Ramiro Suárez, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, por haber participado con nosotros en esta mañana aquí en Reporte 100. Gracias a ti, buen día. Que tengas buen día. Reporte 100.